medio de Ezequiel. Y le dice a Ezequiel un mensaje para el pueblo de Israel. Hoy en día Dios nos da ese mensaje por medio de su palabra. Amén, gloria a Dios. Le dice gloria al Señor, y comerá pan de cebadas cocido debajo de la ceniza, y los cocerá a vista de ellos al fuego de excremento humano. Usted sabe lo que es excremento humano. El excremento humano es la materia fecal del ser humano. La caca que la gente tiene en la barriga o en el estómago. Excremento humano. Cuando Dios habla a Ezequiel para llevarle, transmitirle un mensaje al pueblo de Israel, le habla esta palabra. Y Ezequiel le dice: ay, Señor, nunca he comido cosas inmundas. No era que él le iba a echar el excremento humano a la comida, sino que la iba a poner en una posición en forma de leña. Y el Señor le dice más para adelante: te permito cocer el pan con excremento de bueyes. Ya no es de humano, sino de animal. Pero como quiera, es excremento. Usted entenderá, gloria al Señor, entre el excremento humano y el excremento de bueyes, Dios nos da un mensaje para esta ocasión. Como Ezequiel le dijo: ay, Señor, nunca he comido cosas inmundas. Estaba diciendo al Señor que él no se atrevía a cocer el excremento humano o con excremento humano el alimento que se iban a comer. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos dice también a nosotros, no hablando en el término de excrementos humanos, sino de excremento de los bueyes, significa que Dios habla y nosotros muchas veces entendemos y decimos y protestamos a la condición que nosotros queramos llevar a Dios y no a la que Dios quiera llevarnos a nosotros. Aleluya. Como Dios le da esta orden a Ezequiel, le dice de excremento humano y le protesta, así muchas veces le protestamos nosotros a Dios. Me pasa esto, Dios, ¿y por qué a mí? Dios no es injusto y muchas veces estamos diseñados para pasar un proceso o una prueba ante Dios. Y ya eso Dios lo ha determinado, pero usted quiere que sea de una manera o de una forma, a como usted o yo queramos acomodarla, y el acomodamiento de Dios y a lo que Dios determine en nuestra vida. Amén. Aleluya. Le dice gloria al Señor que comerán su pan en excremento de bueyes y el de humano. Los dos son excrementos porque los dos son caca. Cuando usted no quiere hacer las cosas que Dios quiere que usted haga, entonces Dios se la dice de otra manera para que usted también la entienda y la pueda hacer. Aleluya. Nosotros como seres humanos vivimos siempre como en aquellas antigüedad, cuando gloria al Señor cometió el error Eva, cometió el error Adán, y comenzaron a tramputearse y a decir que no, que fue la mujer que me diste de compañera. Una excusa siempre tenemos para desagradar a Dios o para no servirle a Dios. Aleluya. Siempre ponemos una excusa. Así les pasó a Adán.
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer dijo que fuera serpiente. Siempre tenemos un pero para agradar a Dios, un pero para servir a Dios. Siempre queremos tener una excusa ante Dios. Gloria a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su grande beneficencia, Dios nos conoce desde antes de nosotros nacer. Amén, gloria a Cristo. Y si Él llamó a Jeremías con un propósito, Jeremías también habló y le dijo: ay Señor, no sé hablar, soy un niño. O sea que siempre nosotros como seres humanos estamos buscándole la quinta pata al gato. Siempre tenemos un pero, siempre hay una excusa. Y Dios conoce tu pensamiento desde antes de tu pensar, ya Dios lo sabe. Dios sabe en el afán o no afán. Dios sabe en el trabajo o no en el trabajo. Dios sabe hasta dónde está tu capacidad, porque Él fue que te formó desde el vientre de su madre. Amén, gloria a Cristo. Y es que tenemos que entender que si Dios nos conoce, Él sabe lo que podemos hacer y lo que no. Y muchas veces nosotros tomamos ciertas decisiones en nuestra vida y cuando viene tropezamos y decimos: ay Dios, hay esto, hay aquello, porque no escuchamos la voz de Dios, sino que escuchamos la voz nuestra para nosotros hacer lo que nosotros entendamos que las cosas pueden salirnos bien. Aleluya. Pero nosotros, gloria al Señor, tenemos que entender que pasó también con el caso de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, lo primero que Moisés le dice a Dios es: Señor, yo soy tartamudo, soy corto de habla y de lengua. Pon a mi hermano para que él sea que dirija al pueblo. Y Dios le dice: yo conozco a tu hermano Aarón. O sea que no le podemos decir a Dios qué hacer, porque Dios es soberano y más en nuestra vida. Amén, gloria a Dios sabe qué hacer en nuestra vida. Si nos pasa por el sedazo, si nos pasa por cualquier condición de situaciones en la vida, solamente tenemos que decir, como dice la palabra: dad a Dios gracias por todos los acontecimientos a tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nosotros no somos así. Nosotros comenzamos a cuestionar a Dios el por qué me pasa esto a mí, por qué me pasa esto aquí, y comenzamos a quejarnos ante Dios, y Dios dejándonos y dejándonos entender que Él es el soberano, que no fuimos nosotros que lo hicimos a Él, sino que Él lo hizo a nosotros mismos. Amén. Y si la palabra de Dios dice que Él nos hizo a nosotros mismos y no Él nosotros a Él, tenemos que entender que Él es el dueño absoluto y soberano de todo lo que Él ha creado. Y usted y yo somos creados por Dios, criaturas de Dios, y luego que somos rociados y limpiados con la sangre de Jesucristo, pasamos a ser hijos o hijas de Dios. Amén. Entonces nos gobernamos. La Biblia dice, gloria al Señor, que somos esclavos de Cristo y que no nos pertenecemos aún ni siquiera nuestro propio cuerpo, porque nos compró a precio de sangre. Amén. Así decimos, gloria al Señor, con otro hombre de Dios, que Dios le llamó para que fuera a orar. Gloria al Señor por Saulo, que era Pablo, llamado Ananías, y le dice: ve ora en la ciudad de Damasco. Allí
En aquel lugar, entre a la derecha, la calle derecha, y vas a preguntar por Saulo de Tarso, que allí ya yo te he mostrado de que tú vas a orar por él. Y le dice a Ananías: Señor, tú sabes quién era Saulo, un delincuente, acababa con los cristianos. O sea que siempre Dios manda hacer cualquier cosa y nosotros entendemos que debemos de hacer otra. Siempre estamos con un pero y Dios esperando de cada uno de nosotros para hacer su santa voluntad. Amén. Y eso lo marcó Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino sobre la faz de la tierra como Dios y como hombre. Que en medio de la turbulencia, donde allí se estaba golpeando, donde allí habían ciertas cosas y estaban murmurándoles, criticándoles y diciéndoles que él no era hijo de Dios, antes de él ir a la cruz del Calvario, le dijo el mismo Padre Celestial: Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Dándole un ejemplo a seguir, de que tenemos que ser como dice la palabra, andar como él anduvo. Y si él se sometió a su misma palabra, diciéndole al Padre que se haga su voluntad del Padre y no la de él. Así mismo tenemos que decirle a Dios que sea la voluntad de Dios que se haga en nuestra vida y no la voluntad propia de cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando nosotros entendemos de que podemos ser inteligentes y hacer las cosas como nosotros entendamos, Dios nos deja que hagamos como nosotros entendamos. Pero llega un momento, como hacía el pueblo de Dios, que no se sometía a Dios en aquella ocasión, como hoy en día muchas veces no nos sometemos a Dios. Y cuando viene cualquier problema hasta nuestra vida, entonces queremos clamar a Dios para que Él nos saque del problema que sea. Aleluya. Nosotros tenemos que tener una cualidad cualitativa de saberle que Dios es todopoderoso y que Dios lo conoce a cada uno de nosotros desde antes de nacer. Cuando hablamos aquí, gloria al Señor, que Dios trata con Ezequiel para con el pueblo que estaba, gloria al Señor, entendiendo que podían hacer lo que ellos podían ver o lo que ellos querían hacer. Dios le dice a Ezequiel qué debía de hacer para que el pueblo entendiera que era de la manera, a la manera de Dios, no a la manera del pueblo. Y nosotros muchas veces no entendemos esto y seguimos como el mula, como la mula de Balaán. Gloria al Señor, como a Balaán en la mula. Que cuando comenzamos por un camino, cuando este hombre fue allí donde el rey, dice la Sagrada Escritura, que la mula seguía un trillo de camino y que había una pared, y cuando él veía el ángel con la espada desenvainada, entonces la mula se sometía siendo un animal de carga. Pero Balaán seguía como la mula o peor que la mula. Así muchas veces el ser humano camina a la deriva sin saber a dónde ir ni qué hacer. Aleluya. Pero entendiendo en su razonamiento humano y haciendo las cosas como dice la Sagrada Escritura, que no te hagas sabio o sabia en tu propia opinión. Gloria a Dios. Cuando no hacemos sabio o sabia en nuestra propia opinión, hay problemas graves porque hemos sacado a Dios de nuestra vida y hemos metido a nuestro razonamiento humano en nuestra vida. Porque no dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que comencemos a analizar que el juicio empezará primero por la casa de Dios. Y luego el fin de aquello.
impíos y pecadores. Aleluya. Hay que entender que solamente en Dios puede Dios librarnos de cualquier adversidad de nuestra vida y de nuestra familia. Que solamente en Dios hay un refugio. Y nosotros muchas veces el diablo le pone un cuento de camino y hacemos y creemos que estamos a espaldas de Dios. Usted puede ponerse opuesto, opuesta a Dios, pero no de espalda a Dios, porque Dios te conoce desde antes de tu nacer. Aleluya. Y lo que tú hagas, los cultos, hay un Dios que te está mirando. Gloria a Dios. Y dice la Sagrada Escritura que toda nuestra obra, buenas y malas, van a salir en evidencia. Amén, así es. Pero eso es para establecer en el gran tribunal de Cristo el juicio de ejecución sobre todo el ser humano. Para que entendamos que Dios está pendiente de todos los hechos por habido y por haber que nosotros hagamos en esta tierra. Aleluya. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Aún nosotros acostados en el reposar del sueño, Dios nos está mirando y contando nuestro paso en el sueño. Aleluya. Si nos levantamos, ya Dios sabe que nos vamos a levantar. Si nos sentamos, ya Dios sabe que nos vamos a sentar. Y si caminamos, ya Dios sabe que vamos a caminar. Aleluya. ¿De qué nos vale escondernos de Dios? Si donde quiera que estemos, aún pueda ser en el foso más grande que sea, ahí está Dios mirándonos. Todas nuestras acciones que podamos hacer, el mismo soplo de vida, cuando nosotros respiramos, ya Dios lo sabe. Aleluya. Cuando Dios estableció este mensaje a Ezequiel, ya Dios sabía que el pueblo estaba desenfrenado. Ya Dios sabía que el hombre estaba opuesto a Dios, porque no estaban en los principios divinos marcados de los mandatos divinos de Dios. Por eso es tiempo de que usted y yo analicemos, como le dijo Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, los tiempos peligrosos. Ya no hay padre para hijo, ya no hay hijo para padre, ya no hay confianza con nadie. Y cuántas cosas puede acontecerle mal al ser humano, estamos viviendo, pero es porque la palabra de Dios estableció que los tiempos vendrán de mal en peor. Aleluya. Y esto acontece porque el hombre, cuando hablo de hombre, hablo de mujer, no queremos someternos a Dios. Gloria a Dios. El pueblo de Dios, en los tiempos de Ezequiel, estaba viviendo una vida muy desordenada, como hoy en día la humanidad está viviendo una vida desordenada ante la presencia de Dios. Aleluya. Dice la Sagrada Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque Dios no puede ser burlado. Si usted sembró una mata de chinola, no vaya a buscar aguacate. Usted tiene que ir a buscar lo que usted ha sembrado. Si usted siembra discordia, no vaya a buscar paz, porque no la vas a encontrar. Ya hay muchos tipos, gloria al Señor, de relaciones humanas que nos indica que tenemos que someternos a Dios.
La palabra de Dios establece escudriñar las sagradas escrituras, porque a vosotros parecéis que en ella hay vida eterna. Y es una demarcación cuando Ezequiel comienza a protestarle a Dios. Dejemos de protestarle a Dios. Si Dios dijo que por ahí, comienza a caminar por ahí. Si Dios te dice que te siente aquí, siéntate aquí. Si Dios te dice, gloria al Señor, que te acueste ahí, acuéstate ahí. Porque no podemos violentar los principios divinos de Dios. Cuando Dios ordena, es un mandato, como le dijo en una ocasión aquel padre llamado Elí a sus hijos, que si usted tuviera problemas con los jueces de la tierra o con alguna persona en los tribunales, pudiera defenderse. Pero cuando usted tiene problemas con Dios, ¿a quién usted va a acudir? ¿A qué abogado vas a buscar si nadie podrá defenderlo? Es necesario que entendamos que cuando Dios establece un orden en su vida, debe de marcar una trayectoria, y solamente es la trayectoria de Dios en tu vida. Amén, gloria. ¿Y cuál es la trayectoria de Dios en tu vida? El sometimiento, la obediencia para agradar a Dios en tu vida. Amén. No hay otra forma, ni hay otra manera. El pueblo de Dios se sentía en esa ocasión muy desenfrenado, y Dios en su gran misericordia le envía ese mensaje, que caminarán por el camino que Dios quería que caminasen, con Clemento, fuera de bueyes o fuera humano, pero que con eso era que iban a cocer al pueblo de Dios sus alimentos. Aleluya. Dando a entender que cuando Dios te dice que vas a pasar por algún lugar, quiera tú o no quiera, vas a pasar el proceso. Quiera tú o no quiera, vas a pasar la prueba. Quiera tú o no quiera, Dios es que tiene que gobernar tu vida, no tú gobernar a Dios. Amén. Aleluya. El pueblo de Dios se sentía que estaba liberado, pero ese momento llegó a través de Ezequiel, diciéndole que iban a cocer los alimentos con Clemento de bueyes, dándole a entender que como quiera era lo que la palabra decía de Dios y no las palabras de ellos. No es la palabra tuya, sino es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Póngase de pies en esta noche sobre su pie. Santo tú eres, Jesús. Hay poder en Cristo. Y cierre sus ojos en esta noche. Y vamos a estar orando. Y vamos a estar orando para que si usted anda una vida desenfrenada, no conforme a Dios, nos sometamos a Dios.